Estamos con la serie La Biblia, libro por libro. Estamos haciendo un panorama general, muy general, de cada uno de los 66 libros que el Espíritu Santo inspiró. Yo creo que después de Cristo, el regalo más grande que tenemos los seres humanos es la Biblia. Así que todos los que no leen la Biblia, los que no conocen a Dios a través de la Biblia, los que no tienen el amor por la palabra de Dios, en esta mañana es mi oración que salgas completamente convencido de que este es el único libro que contiene la verdad y que Dios nos va a pedir cuentas también de lo que hayamos hecho con este maravilloso libro que es su palabra. La palabra Daniel en el hebreo significa Dios es mi juez. O también la palabra Daniel en el hebreo significa justicia de Dios. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Quién es Daniel? Es un judío que está cautivo, deportado a Babilonia. Fue seleccionado para servir en el palacio real. Fue llevado cautivo históricamente en el año 605 antes de Cristo. Esa es la primera deportación de miles de judíos que fueron arrancados de su tierra, sacados de su tierra por un ejército invasor de los babilonios. El rey Nabucodonosor es el monarca que gobierna el imperio babilónico, y esto es un juicio de Dios. Dios había advertido que esto iba a suceder. Y lamentablemente pagaron justos por pecadores, porque Daniel es un hombre recto, pero también acarreó las consecuencias de la desobediencia de todo un pueblo. Año 605, primera ola de deportaciones, ahí va Daniel siendo cautivo. Estuvimos hace semanas atrás estudiando un panorama, hermanos, de cómo podemos estructurar este maravilloso libro considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel es un libro de profecía, es un libro de historia, es un libro que nos ayuda a comprender cómo mantener nuestras convicciones en medio de una sociedad pagana, putrefacta por el pecado. El día de ayer en la Ciudad de México se hizo ese famoso desfile de personas que creen que pues amándose en el mismo sexo y tienen el derecho de desfilar y pugnar por sus derechos. La Biblia había anunciado que precisamente una de las señales antes de que Cristo regresara era comparar nuestros tiempos como en los días de Noé o en los días de Lot. Y si algo caracterizó a la generación de Lot o a la generación de Noé, era la proliferación de la inmoralidad, la proliferación de la corrupción y del pecado. Así que no estamos ante tiempos para descuidar nuestra relación con el Señor. Estamos en tiempos como Daniel para vivir de rodillas en medio de una sociedad caótica en donde el pecado va abundando, pero sobre esa plataforma también abunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En el libro de Daniel encontramos convicciones de un joven, era joven cuando fue llevado cautivo, que debemos aprender. Daniel mantuvo una posición intachable en medio de esa sociedad corrompida. Eso lo platicamos en las conferencias pasadas. Vamos a revisar el día de hoy un poco de cómo continuar estudiando
Este libro que yo les pido, hermanos, cada que tenga la oportunidad, como cada libro que hemos estudiado, amerita que nos detengamos verdaderamente a profundizar en su estudio. Hoy quiero concentrarme en un poco de los 4 imperios que están profetizados en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Si ustedes me acompañan, por favor, con su Biblia, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, vamos a encontrar 4 imperios mundiales que se repiten en el capítulo 7. En otras palabras, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 nos habla de 4 imperios que surgieron en la historia. El capítulo 3 y el capítulo 6 nos narran las liberaciones milagrosas que tuvo que Dios hacer con los amigos de Daniel y con el propio profeta Daniel. Al ser un pueblo pagano, al ser un pueblo contrario a los principios que Dios había enseñado a su pueblo, es obvio que los amigos de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, tenían que enfrentar la oposición de ese mundo pagano, idólatra, etc. El mismo Daniel, en el capítulo 6 de este libro, la famosa historia de cuando es arrojado a un foso de leones, y todo por orar. Se había promulgado un edicto de que nadie podía adorar a sus dioses a menos que fuera el Dios de los babilonios. Daniel a eso no le importó. Daniel sabía que por encima de cualquier ídolo, de cualquier dios pagano, se encuentra el Dios de sus padres, el Dios de Israel, y 3 veces al día, con todo y sus ocupaciones en el gobierno, se daba el tiempo de doblar rodilla, abrir las ventanas, se colocaba en posición hacia Jerusalén. Él buscaba el norte, el sur, el este, el oeste, y buscaba la posición de rodillas, orar hacia Jerusalén, y 3 veces al día lo hacía. Lo cacharon y lo arrojaron a un foso de leones. Por lo tanto, el capítulo 3 y el capítulo 6 de Daniel son liberaciones milagrosas que encontramos en la narración de este maravilloso libro, de cómo Dios sostiene, respalda a los hombres que le temen, que le aman y que son capaces de dar la vida. Recordemos las famosas palabras de los amigos de Daniel. ¿Sabes una cosa? Dios nos puede librar de tu horno de fuego, rey. Pero si a Dios no le place en su voluntad, y eso es lo que hay que aprender de estos muchachos. Claro que Dios me puede sanar de este cáncer, pero si no, claro que Dios me puede dar trabajo, pero si no es esa su voluntad, claro que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero si no, yo de todos modos lo voy a seguir adorando. Con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, con salud o sin salud, Él es mi Dios y no depende de las circunstancias. Yo le seré siempre fiel. Esa es la convicción tan grande de hombres y mujeres que tenemos que tener hoy en la iglesia del siglo XXI. Voy a seguir al Señor a pesar de las circunstancias adversas de la vida. ¿Tú te imaginas ser arrojado a un horno de fuego? Y lo más impresionante son las matemáticas de Dios, porque son arrojados ahí 3 amigos y aparece un cuarto. Dios no los libró. Fueron arrojados al horno, pero Dios los guardó. No se quemaron, ni siquiera olían a quemado. No se quemó, dice la Biblia, ni un cabello de su cabeza. No olían a quemado. Eso me habla de que son muchachos que cuando salen de la prueba con Dios, muchas veces no, Dios no te va a librar de la prueba. Vas a estar en pruebas, vas a estar en problemas, vas a estar en dificultades con Dios. Y cuando salgas de ahí, no te amargas. Los muchachos no hablaron pestes contra el gobierno. Los hombres de Daniel, los amigos de Daniel, no se amargaron, no olían apestado, amargado. Siguieron su vida consagrados al Señor.
En verdad, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender del capítulo 3 y capítulo 6 de Daniel en esas liberaciones milagrosas a donde hay grandes enseñanzas para nosotros como cristianos? El capítulo 4 y el capítulo 5 son los juicios que Dios determina sobre los gobernantes de los imperios de aquella época. Capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a rápidamente irnos al capítulo 2. Les pido por favor que abramos nuestra Biblia en Daniel capítulo 2. En el famoso sueño del rey Nabucodonosor. El capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, verso 27. El rey tiene un sueño, el rey Nabucodonosor, capítulo 2. Y ese sueño tiene que ver con una estatua. La cabeza de esa estatua tiene oro, es una cabeza de oro en el sueño. Eso representa el imperio babilónico. El pecho y los brazos de la estatua son de plata. No es casualidad que en la estatua tiene un brazo derecho y un brazo izquierdo. Eso representa al imperio de los medos y de los persas, que es, señores historiadores, el imperio que domina a los babilonios. Después de Babilonia surge el imperio de los medos y de los persas, que está representado en los brazos y en el pecho de esa estatua. El vientre y los muslos, o sea, abarca los genitales. Y eso no es casualidad, porque después del imperio de los medos y de los persas, los griegos le dieron rienda suelta a la filosofía del hedonismo, el placer. No es casualidad que en la estatua el vientre y los muslos representados en el imperio griego son de bronce. Y de acuerdo a la historia, después del imperio medo-persa sale el imperio de los griegos. Ahí cabe hacer notar a un hombre famoso, Alejandro el Magno. Murió a los 33 años de edad de enfermedad venérea. Era un hombre impúdico sexualmente. Muchos han tratado de comparar la vida de este guerrero portentoso de la historia de la milicia, Alejandro el Magno, como uno de los más grandes conquistadores, con también el más grande de los conquistadores, que supera por mucho a Alejandro el Magno y que mueren a la misma edad, Jesucristo. Es interesante que algunos historiadores han tratado de hacer ese comparativo entre esos dos personajes de la historia. Los cristianos sabemos que Cristo no puede ser comparado ni siquiera con Alejandro el Magno, pero ok, comparémoslo. A los 33 años ambos mueren y los dos fueron grandes conquistadores en realidad. Uno vivió una vida disipada, muere, parece que de una enfermedad venérea, un gran conquistador, y a él se le debe una de las estrategias militares más famosas de la milicia, la Falange de Macedonia. ¿Saben en qué consiste esa estrategia militar que se le atribuye al famoso conquistador Alejandro el Magno? Fíjense lo que es, y hasta es bíblica, La Falange de Macedonia significa lo siguiente: nunca entres a la batalla sin tu compañero. Eso enseña la Biblia. Nunca se libra la vida solo, y menos como cristianos. Los cristianos pertenecemos a un rebaño, a donde tenemos que ser cuidados, dirigidos, exhortados, amados y cuidarnos mutuamente. Ante pecados escondidos, debes de tener a alguien que te cuide. Ante esa situación que como cristianos atravesamos, nunca se entra a la guerra, a la batalla, sin tu compañero. Bueno, esa fue la estrategia con la que Alejandro el Magno conquistó el mundo de su época. No es casualidad, hermanos, que el hedonismo, el placer, las filosofías de todos estos hombres, que muchos de ellos eran homosexuales,
están representados en el vientre y en los muslos de la estatua de Nabucodonosor. Representan al imperio griego. Y lo más maravilloso, que después de esta representación de los muslos y del vientre, están las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. Las piernas, que también es casualidad, vean, los medos y los persas. ¿Y por qué las piernas, señores historiadores? ¿Cuál fue el imperio que dominó a los griegos? Roma. Y Roma se dividió en dos: Oriente y Occidente, capital Roma, capital Constantinopla, etcétera. Ahí está el imperio romano con dos piernas de hierro. Avanzaban los romanos. Todo lo que los romanos veían lo conquistaban. Todo territorio con esas piernas de hierro a donde avanzaba ese imperio, todo lo conquistaron. Vean los mapas, hasta dónde llegó el imperio romano. Pero también los pies, terminando las piernas, están los pies de hierro y de barro. Y de repente aparece una piedra. En el sueño, Daniel contempla una piedra cortada sin ayuda de mano humana, y esa piedra es de suma importancia porque representa ni más ni menos que el reinado del más grande rey, del más grande gobernante, que despedaza, que hace pedazos la soberbia, la altivez, la inmoralidad de cualquiera de los imperios. Ese es el imperio del Mesías que viene. Hay un reino que viene para establecerse por toda la eternidad. Son las profecías de este maravilloso libro de Daniel las que nos hacen comprender cómo aquí, hermanos, se encuentra profetizado el reino del Mesías. Esa piedra que desbarata esa estatua. Y eso es lo que representa en la Biblia este maravilloso sueño. Con razón el autor Thomas Schreiner nos dice lo siguiente con respecto a la ilustración de esa piedra que despedaza la estatua de Nabucodonosor. Escucha la opinión de este teólogo, Thomas Schreiner. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Rey, la piedra, quien representa a los santos, y los santos triunfan siempre, y cuando pertenezcan a Él y estén unidos a Él, la victoria de Él es la victoria de ellos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente, los reinos feroces y bestiales que oprimen a los seres humanos y hacen que el mal avance, pero sucumbirán también ante el Dios de la historia. Esto es lo que nos enseña Daniel. Todos los imperios, los gobiernos y todos los seres humanos sucumbirán ante el Dios de la historia. Hermanos, esto es real. Se viene ese reino del Mesías prometido, porque si así, como debemos contemplar, fueron los imperios en la historia, así vendrá ese reino del Mesías. El curso de la historia, señores, está determinado por Dios. Los seres humanos, señores, no son los que al final aseguran el futuro por sus propias decisiones. Es Dios, y solo Dios, el que completará su profecía y hará todo lo que Él haya decretado desde la eternidad pasada. El capítulo 7 es lo mismo. Pero ahora Daniel tiene una visión, ya no es un sueño. Capítulo 7 de Daniel. Aquí aparecen unas bestias. Capítulo 7 de Daniel. No es un sueño. A diferencia del capítulo 2, donde es un sueño, el capítulo 7 es una visión. Hay unas bestias, véanlas. Un león con alas de águila. ¿Quién es ese? ¿Qué representa ese león con alas de águila? Representa al imperio babilónico.
Después aparece en el capítulo 7 un oso levantado de un costado. Eso representa el imperio de los medos y de los persas. Aparece un leopardo con 4 alas, 4 cabezas. Increíble. El Espíritu Santo nos muestra las 4 divisiones del imperio de Alejandro el Magno. Están representadas en ese leopardo con 4 alas, 4 cabezas que representan el imperio griego. Este es el Dios de la historia, que sabía perfectamente la subdivisión de 4 generales, poderosos, gobernantes, conquistadores, en las que se iba a dividir el imperio griego. Y al final, una terrible bestia espantosa, con dientes de hierro, con 10 cuernos, que representa al imperio romano. Y finalmente, otra vez, el Espíritu Santo le da el énfasis al Hijo del Hombre, a ese reinado del Mesías que fue prometido por los padres del pueblo de Israel. Aquí se encuentra también la profecía de ese reino del Mesías que se vuelve a repetir en la visión del capítulo 7. Vean el capítulo 7, verso 14. A Jesucristo, no a Babilonia, no a los medopersas, no al conquistador Alejandro el Magno, ni tampoco a los romanos, a los césares romanos y lo que sucedió después, ¿verdad? ¿Qué vemos hoy en la actualidad? Hace algunos años fue interesantísimo ver, por ejemplo, cómo se conformó la Unión Europea. La Unión Europea tiene una historia muy interesante. ¿Qué naciones conforman hoy la Unión Europea? Que son parte de naciones del Imperio Romano, pero no son ellos. Tampoco la ONU, la FAO, la OMS, ningún organismo internacional. En la Biblia, en el capítulo 7, versículo 14, encontramos el reino poderoso eterno del Mesías. Versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vean el versículo 18. Después, y ojo aquí, amada iglesia, ojo aquí, vean quiénes participan de ese reino. No es un Dios, no es un reinado de un rey, un monarca soberano que supera a todos los gobernantes de la historia. No, hermanos, el rey de la Biblia, el rey de reyes, el señor de señores, también hace que participen de ese reino un pueblo especial. Veámoslo en el versículo 18 del capítulo 7. Después recibirán el reino. Y aquí se encuentra uno de los nombres con los que Dios te identifica: santos. Les he explicado en la carta a los tesalonicenses la doctrina preciosa bíblica de la santificación. Dios nos ve como su pueblo santo, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí los santos, ¿quiénes son esos? Los cristianos, los que están sellados por el Espíritu Santo. Y solo Dios sabe quién está ocupando una silla que está sellado por el Espíritu Santo. Espero que seas tú, mi amigo, que nos has visitado en esta tarde a la iglesia. Si tú no tienes el sello del Espíritu Santo, esto no es para ti, lo digo con mucho respeto. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Que Dios te vea como santo, no bajo su ira y su juicio, por causa de nuestro pecado. En el versículo 27 del capítulo 7, y que el reino
y el dominio y la majestad. Mire nada más los términos de ese más que un imperio. Esto es un gobierno absoluto de gloria, que tiene al más grande como rey de gloria. Ese reino, dominio, majestad de los reinos están debajo de todo el cielo, sean dados ¿a quiénes? Al pueblo. A esos hermosos hermanos que aman a Dios. A esos preciosos hermanos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Esos preciosos hermanos que sí, aquí en la tierra sufrimos mucho. Que por dinero, que por salud, que por los hijos, que por el marido, que por esto y que por aquello. Mira lo que Dios te está revelando, de dónde te está esperando ese reino. Está entregándote ese reino al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Eterno, eso no fue para Roma, ni para Babilonia, ni para la Unión Europea, ni para la ONU, ni para ningún organismo, ni imperio, ni gobierno. Este es un reino eterno. Y todos los dominios le van a servir y lo van a obedecer. Vaya que este es el reino supremo que se avecina, en donde los santos participan, insisto, de ese reino. Maravilloso. En el capítulo 3, como se los dije, al capítulo 6, liberaciones milagrosas. 3 amigos son librados de un horno de fuego. No se postran, no se inclinan ante una estatua. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Ningún hijo de Dios se inclina ante estatuas, ni pinturas, ni esculturas, ni imágenes de nada. Dios es celoso con eso. No nos inclinamos ante ninguna estatua. Y no importa que te deshereden tus padres. ¿A quién le vamos a servir? Ellos entendían, los amigos de Daniel, que hay una autoridad superior a la cual hay que obedecer, a la cual hay que amar, a la cual hay que entregar nuestra propia vida. Daniel capítulo 3, regresamos un poquito, hermanos, capítulo 3, verso 17. Me encantan estos hombres de convicciones que, repito, tenemos que regresar a estas grandes enseñanzas porque aquí hay una confrontación. Nuestro Dios, capítulo 3, verso 17, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Dios nos puede librar de tu mano, Rey. Y si no, eso me encantó, versículo 18. Y si no, eso es entender un poquito soberanía de Dios. Y si no quiere Dios, amén. Y si no, sepas, oh Rey, no serviremos a tus dioses, no vamos a adorar la estatua que has levantado. Obviamente el rey, versículo 19, vean cómo opera un espíritu religioso cuando pues te enfrentas a ellos, lleno de ira. Se desnudó su aspecto, el aspecto de su rostro contra los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cabe hacer mención que aquí están sus nombres en el lenguaje caldeo. Estos no son los nombres originales. Acuérdense que les expliqué en la conferencia pasada la asimilación diabólica. El mundo allá afuera te quiere cambiar el chip de ser cristiano. Te quieren meter sus ideologías, su cosmovisión, y aquí hasta el nombre les cambiaron. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Está muy enojado el rey. ¿Cómo es posible que estos escuincles se le hayan puesto al tiro, al brinco? No vamos a adorar tu estatua. Estos muchachos entienden a quién ves con mayor autoridad sobre tu vida. En el horno hay uno entre las llamas que siempre estará junto a ti. Son jóvenes que no olían a quemado. Apréndetela. Enseñanza hermosa de que no salieron amargados de ahí, de la prueba, de las dificultades que como hijo de Dios vas a tener que enfrentar.
Capítulo 6 de Daniel, los niños se saben la historia del foso de los leones. Por orar, como siempre lo hacía. Grande enseñanza de Daniel en el tema de la oración. Fue condenado a morir en el capítulo 6 por el rey. Es otro rey, van sucediendo reyes conforme se va desencadenando la historia en el libro de Daniel. Y Daniel es librado por Dios de una forma maravillosa. Daniel nos muestra cómo pudo ser librado. Nadie como el Dios de Daniel. Cerró la boca, cerró el hocico de esos leones. Capítulo 4, capítulo 5 son los juicios sobre Babilonia. El rey Nabucodonosor se hace como una bestia, una locura. En capítulo 5, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en una fiesta donde hay mucho vino, donde hay mucha inmoralidad, mucha depravación, se burla de las cosas que hay en el templo y entonces Dios le anuncia juicio. Capítulo 5, por eso el capítulo 4 al capítulo 5 son los juicios divinos contra esos monarcas que no quedaron impunes en sus pecados. Del capítulo 8 al capítulo 12, el libro de Daniel nos cuenta la historia de que Dios al final gobernará. Así me pareció de una forma muy asombrosa resumirte capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y terminamos con el capítulo 12. Dios cuenta la historia y vaya que Dios al final de la historia nos dice, yo voy a gobernar. No los hombres, no los imperios de la historia. Así que este libro nos presenta esta maravillosa manera de contemplar históricamente los imperios y cómo Cristo, la roca, la piedra que destruye toda soberbia, toda altivez, es el reino que se levantará como reino eterno e inminente. La victoria, hermanos, es del Señor. Ahora, no puedo dejar de darles un poco de la semana más larga de la historia, como algunos teólogos le han llamado al capítulo 9 de Daniel. Acompáñenme para allá, por favor. Dentro del contexto del libro de Daniel, está la semana más larga de la historia. A todos los que aman la escatología, aquí hay que meterle el estudio y ser muy abiertos con las diversas interpretaciones que hay de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Miren, déjenme en los minutos que me quedan darles, porque me interesa desde luego, es un tema obligado. A mí me encanta la escatología, hermanos, pero es muy complicada. Y debo de tener yo la humildad delante del Señor de reconocer que cada que veo una postura me convence, pero cuando leo otra también me convence. Y cuando veo otra también me convence. Y digo, Dios de mi vida, ahora sí estamos en serios problemas. ¿Cuál de las interpretaciones es la bíblica, la correcta? Y yo creo que el Señor del cielo nos pinta una hermosa sonrisa. Y cuando estemos en la eternidad vamos a descubrir cuál es. Mientras estemos aquí, yo no me tengo que pelear con los dispensacionalistas, ni con los amilenialistas. Yo no me tengo que pelear con mis hermanos de la teología del pacto. Yo no me tengo por qué pelear con ellos, al contrario. Mi deber como pastor y predicador es exponerles que hay diversas interpretaciones. Y hay de aquel cristiano que no las estudie, que no las revise con humildad, no imponiendo nada, porque no nos permite la escatología, al menos en estos temas, ser dogmáticos e impositivos. Tenemos que tener una mente abierta.
Y cuando tú estudias la profecía de la semana 70 de Daniel, te quedas con la boca abierta. Miren, Daniel capítulo 9, versículo 24. A quienes no conocían esta profecía, conózcanla el día de hoy. 70 semanas están determinadas, le dice un ángel. Aquí es un ángel, Gabriel, el mismo que se le apareció a María cientos de años después para anunciar el nacimiento de Jesús. Vean lo asombroso de esto. Le dice el ángel a Daniel, capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende. Y ahí nos empezamos a meter en problemas. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, se sigue poniendo complicado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, Daniel escribe esto en el año 538 antes de Cristo. Los acontecimientos que está describiendo Daniel aquí sucedieron 570 años después. En las Escrituras nos topamos con una serie de profecías que no solamente predicen algunos eventos, sino también establecen el tiempo en que tales sucesos habrán de ocurrir. Dios es el Dios de la historia, otra vez. Y Él conoce el fin desde el principio. Él conoce las cosas que habrán de ocurrir en el mundo. Él es el Dios que tiene su propio calendario muy diferente al calendario nuestro. Estamos leyendo, amada iglesia, una de las más asombrosas profecías de toda la Biblia. Se le conoce como la profecía de la semana 70 de Daniel, que tiene que ver con la cautividad de Israel en tiempos del profeta Daniel. Dios había profetizado que Israel sería llevado en cautiverio por los babilonios. Se los dijo a través del profeta Jeremías. 70 años. Vean Jeremías, vamos a recordar un poquito la profecía. Jeremías capítulo 25. Versículo 8. Libro de Jeremías. El profeta llorón que ya estudiamos. Dios levantó a Jeremías y no le hicieron caso. Se burlaron de Jeremías. Por eso se le conoce en la Biblia como el profeta llorón. Mira lo que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, le advirtió a Israel. Capítulo 25, verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y vean lo maravilloso cuando Dios predice. Y a Nabucodonosor,
da el nombre del gobernante del imperio que los iba a dominar. Y vean cómo le llama a Dios, versículo 9, Nabucodonosor, no es de mi pueblo, no es judío, no es del pacto de la promesa. Y a pesar de que es un perverso pagano, ese gobernante hace lo que yo quiero, es mi siervo. Ese es Dios. Este es el Dios de la Biblia, señores, el que tiene control absoluto sobre todos los gobiernos del mundo. Mi siervo, y los traeré. Les anuncia Jeremías cuando ni se la solían, ni se esperaban, seguían en su pecado, seguían con su incredulidad, seguían viviendo su vida loca, seguían viviendo su vida perdida. Nunca se imaginaron que lo que el profeta Jeremías les está anunciando se cumplió. Levantaré a Babilonia, a mi siervo Nabucodonosor, los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré, los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios se los advirtió. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de reposado, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Todo eso se te eliminará, Israel. Versículo 11. Toda esta tierra, toda tu tierra, Israel, será puesta en ruinas, en espanto, y servirán al rey de Babilonia. Y vean las matemáticas exactas de Dios. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Ni un día más, ni un día menos estuvieron así. Capítulo 29, versículo 10. De Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice Jehová, y esto es lo que leyó Daniel. Daniel está en Babilonia, más o menos 68 años antes de que se cumplan los 70 años. Le faltan 2. ¿Qué hace Daniel? Lo que tú y yo tenemos que hacer: orar. Orar. Cada día, Señor, los tiempos son más difíciles, tu regreso es inminente. Ora. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Ora. Daniel está leyendo esto. Daniel ora y ama la Biblia. Se va al profeta Jeremías. Busca. No se deja contaminar. No se deja, por favor, no se deja distraer con Babilonia. Confusión. ¿Sabes qué significa Babilonia? Confusión. Sigue escuchando allá afuera. Te van a confundir. Ay, no es cierto. Ay, acá. Ay, no es tan malo. Ay, el pecado. Ay, ¿qué tiene? Ay, ustedes. Ay, pura Biblia. Ay, la Biblia escrita por hombres. Ay, que no sé qué. Ay, Dios ni existe. Te van a confundir si tú no eres un hombre y una mujer de oración y que ama a la Biblia. Daniel no se dejó mezclar ni confundir. Él venía a las escrituras y sabía que Dios es fiel y real en su profecía. Exactamente cuando estaban 68 años en cautiverio, se pone a orar. Y Daniel sabía lo que dice la profecía del capítulo 29, versículo 10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice el Señor? Yo los visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra y los voy a regresar otra vez a su tierra. Oigan, Daniel con razón se pone a orar, y es precisamente en ese contexto que Dios envía al ángel Gabriel para revelarle a Daniel lo que iba a acontecer con la nación de Israel. El Señor reveló todo lo que iba a acontecer a su pueblo y cómo habría de venir Jesucristo como Mesías de ese pueblo.
Vean en el libro de Daniel capítulo 9, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Otra vez, Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos al 23, perdón, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, he venido, dice un ángel del tercer cielo. ¿Se imaginan, hermanos, qué hermoso? Ya miren, hoy no necesitamos que venga Gabriel. No, ya no. Aquí está. ¿Quieren saber qué nos depara en el futuro? Aquí está. ¿Cómo va a acabar el mundo? Aquí está. Ya no es necesario escuchar a Gabriel ni a Miguel. Lo que Dios te dijo, te lo dijo en su palabra. Punto. ¿Y qué le dice el ángel? Versículo 23. He venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y desde entonces, vaya, que se necesita mucho entendimiento para entender la profecía de la semana 70 de Daniel. En los minutos que me quedan, hermanos, ¿en qué consiste esta profecía? ¿En qué consiste? A ver, rápidamente hay que sacar un poquito la calculadora aquí. La palabra semanas, capítulo 9, versículo 24, la palabra semana significa 7, literalmente 7. El texto señala en el original hebreo 70 periodos de 7. Y el texto no nos dice si son días, meses o años. Simplemente en el hebreo dice 70 periodos de 7. Hermanos, debemos de entender que se trata de años. Tenemos razones para pensar que se trata de periodos de 7, que se refieren a 7 años. Estamos hablando de un periodo total de 490 años que Dios está profetizándole a Daniel. 70 por 7 dan 490. El ángel Gabriel divide a su vez en 3 periodos. Uno de 7 semanas, otro de 62 semanas y otro de 1 semana. ¿Ven cómo es complicada la escatología? En otras palabras, aquí se encuentra una profecía que tiene que ver con los siguientes años: 49 años, 434 años y 7 años. Dios es el Dios de la historia. Se adelanta, anuncia lo por venir. ¿Qué predice este texto que habría de ocurrir en ese tiempo? La restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y la muerte de Cristo. Aquí está anunciada la muerte de Cristo. Cientos de años antes de que los persas inventaran la crucifixión, los romanos perfeccionaran la crucifixión, fue desde el Antiguo Testamento de manera asombrosa como Dios profetizó la muerte de su Hijo. De muchas maneras lo hizo. En el Salmo 22, por ejemplo, en la profecía de la semana 70 está profetizado cómo Cristo iba a morir. Es el rechazo, es la muerte del Mesías. También aquí se encuentra profetizada la destrucción de Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, ya de nuestra era. Bueno, sí, después de Cristo, 70 años después de Cristo, la ciudad de Jerusalén cayó. Les tendría que dar toda una información histórica de qué fue lo que pasó precisamente en el año 70 después de Cristo. Rápidamente, para todos ustedes que tienen interés en continuar estudiando escatología y en verdad adentrarse a lo que aquí está profetizado, que es asombroso. Está, repito, hermanos, desde la época del imperio babilónico, 500 años antes de Cristo, cuando Roma ni siquiera existía como imperio. El Señor anuncia la caída de Jerusalén
Y eso aconteció, mis queridos hermanos, en el año 70 bajo el mando de Tito, general Tito, que fue un príncipe. Y aquí habla de un príncipe también. Voy a leerles un poco la historia. Tito, general romano, porque vean la profecía. Vamos a Daniel capítulo 9. Versículo 26. Miles de años antes. ¿Ok? Daniel capítulo 9, verso 26. Después de las 72 semanas, y esto es impresionante ahí como la Biblia dice, se quitará la vida al Mesías. ¿Sabes qué significa esto en el original hebreo? El rechazo, la muerte dolorosa de Cristo. Se quitará la vida al Mesías. Esto es de una forma dolorosa, de una forma cruenta. Y así murió Jesús. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y escucha cómo Dios da precisión cientos de años antes. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa esta profecía? ¿Tendrá repercusiones en la historia? Claro que sí. La destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, atacó Jerusalén, escúchenme, en abril del año 70. La ciudad de Jerusalén resistió el sitio por un tiempo. Llegaron a tener, dice la historia, llegaron a tener tanta hambre en Jerusalén que empezaron a comerse a sus propios hijos. Lo mismo ocurrió en la época de Nabucodonosor. 24 de julio, señores historiadores, 24 de julio, año 70, los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo. 2 días después, la historia dice que le prendieron fuego al santuario y lo destruyeron. El 26 de septiembre del año 70, toda la ciudad estaba en manos de un príncipe. Ese príncipe es Tito, hijo del emperador Vespasiano. Arrasó por completo, dejó únicamente en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla misma. Eso fue lo único que quedó en pie de la ciudad de Jerusalén. Se dice del templo que no quedó piedra sobre piedra, tal como Cristo lo profetizó. Este general romano Tito era un príncipe, era el hijo mayor del emperador Vespasiano, tal como lo decía la profecía de Daniel capítulo 9. No le dio tregua a los judíos hasta que la ciudad fue totalmente destruida. Es a esto probablemente a lo que se refiere el final del versículo 26 cuando dice: su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, hasta que él termine de hacer lo que iba a hacer e iba a seguir devastando toda la ciudad de Jerusalén y por supuesto el templo. Desde entonces hasta el día de hoy, 30 de junio del año 2024, no hay templo en Jerusalén. En fin, hermanos, el libro de Daniel presenta con detenimiento tantos acontecimientos que ya ocurrieron y que van a ocurrir. Vuelvo a insistir con la profecía para terminar de los 70 semanas de Daniel. Desde la perspectiva de la escatología,
tú tendrás tu propia opinión de lo que estamos estudiando aquí. Seas dispensacionalista y solo como brevario cultural. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblico que divide el programa de Dios en la historia de la redención en 7 dispensaciones. Se define dispensación como un periodo de tiempo durante el cual Dios obra de una manera distinta con la humanidad. Según los dispensacionalistas, han pasado y ya estamos viviendo hoy el periodo de la dispensación de la gracia. Todavía falta el reino milenial, que es la siguiente que se avecina. Esto es después de un periodo de gran tribulación, tal como el dispensacionalismo lo entiende. Pero hay quienes no comulgan con eso. Ven en la profecía de la semana 70 de Daniel algo que ya ocurrió en el pasado y no ven aquí algo que está por suceder. Porque debo decirles aquí, ya rápidamente para terminar, que para el dispensacionalista aquí se encuentra una típica profecía de doble implicación. Es decir, es verdad que el general Tito como príncipe actuó en contra de Jerusalén, pero el dispensacionalismo enseña que por ahí hay otro personaje llamado el anticristo que seguramente tiene una intervención aquí. ¿Se entiende? Profecía de doble implicación. En múltiples pasajes el Espíritu Santo hace eso. Se refiere al rey de Tiro y se está refiriendo a Satanás al mismo tiempo. Para el dispensacionalismo aquí se encuentra el príncipe que ha de venir, Tito, pero también tratan de entender la profecía desde la perspectiva del último periodo de 7 años de tribulación, a donde surge otro gobernante llamado el anticristo. Y hay quienes no comulgan con eso. Creen, hermanos, que aquí simplemente es una profecía que ya sucedió en el pasado y que no tiene nada que ver con el futuro. ¿Cuál de las dos es correcta? Hermanos, no nos peleemos. Cada quien estúdielas, revíselas y tengan su propio criterio. Pero yo no me puedo pelear con un dispensacionalista o con uno de la teología del pacto o con una milenialista o con un preterista o con un postmilenialista. No. Somos hermanos en Cristo. ¿Ok? Mucho que estudiar en escatología. El libro de Daniel presenta a Jesús como la roca que destruye toda soberbia y altivez que se levanta contra él. Su reino, en eso sí estamos de acuerdo, dispensacionalistas y no dispensacionalistas, etcétera. El reino del Mesías es eterno, es inminente. La victoria es del Señor y Cristo regresa por segunda vez. Eso sí es contundente. En eso sí somos verdaderos, con una doctrina que entendemos que es real. La segunda venida de Cristo es inminente. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Perdónenme que los atiborré con escatología. Y eso que no le entré al fondo. Es hermosa la Biblia, hermosa. Daniel capítulo 9, verso 25. A ver, lean, rápido. ¿Quieren más escatología? A ver si es cierto. Daniel 9:25, ¿listos? Sabe, pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿a qué orden se refiere? Bueno, en la historia, decreto de Ciro, 539. Decreto de Darío I,
519, 518 antes de Cristo. Primer edicto de Artajerjes, 458 antes de Cristo, y el segundo decreto del rey Artajerjes entre el año 444 y 445. ¿Cuál de esos es el decreto que se refiere aquí? Porque todos esos pareciera que tienen que ver con la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Desde ahí comienza el problema para entender esta profecía. Repito, la historia me muestra que el rey Ciro de Persia, en el año 539 antes de Cristo, emitió algo así. Después Darío primero ratificó el decreto de Ciro, 519, 518. Después hay otro edicto, Artajerjes, alrededor del 458, y el último de ese rey, el 444, 445. O sea, hay 4. ¿Cuál de los 4 es aquí? ¿Ven? La mayoría de los estudiantes de escatología creen en el segundo decreto de Artajerjes para que compaginemos con las fechas. Amemos en verdad, hermanos, estudiar las Escrituras. Es apasionante la escatología. Y lo más hermoso y lo apasionante es entender: Cristo regresa pronto. Es el Dios de la historia, mi amigo. Así que este Dios de la historia, que nos muestra la historia por adelantado, es el Dios de tu historia. Es el Dios de tu vida. Y en esta tarde bien haríamos en entregarle nuestra vida al único que sabe tu futuro. Al único. Él vino al mundo a derramar su sangre, como ya lo vimos, fue profetizado eso. Se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. La Biblia dice que Él puso su vida de manera voluntaria por ti. Vamos a orar.